a ceder la palabra, sino antes dar una breve síntesis curricular de nuestro siguiente ponente, Miguel Ángel Arroyo. Miguel Ángel Arroyo, permítanme un segundo. Miguel Ángel Arroyo es economista, tuvimos un arquitecto, un abogado, ahora tenemos a un economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él trabajó la tesis Regulación y Eficiencia de la Industria Ferroviaria en México, el caso del transporte de carga en 1995-2017. Actualmente es estudiante de maestría en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y con las líneas de investigación vinculadas a la regulación económica y la política de competencia. Su más reciente investigación, y pronto a publicarse, aborda los esquemas tarifarios aplicados al transporte ferroviario de carga, que es precisamente sobre lo que Miguel Ángel Arroyo nos va a hablar, con la ponencia de la regulación de tarifas en el Servicio Ferroviario Nacional de Carga. Te cedemos la palabra, Miguel Ángel. Sé que este tema da para mucho, pero tienes 20 minutos. Muchas gracias, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, empiezo agradeciendo al comité organizador de este encuentro de investigadores del ferrocarril, al Museo Nacional del Ferrocarril y a todos los que hacen esto posible. A mis compañeros ponentes, por supuesto, y a los asistentes virtuales. Voy a compartirles una presentación. Como bien mencionaba la moderadora, esta investigación es parte de mi investigación de maestría es un tema principal que abordo en esta investigación que tiene que ver con la regulación de tarifas en el Servicio Ferroviario Nacional de Carga, a partir de este cambio de paradigma que vivimos en la década de los 90s, que ya conocemos muchos, y que en los últimos años ha tomado una fuerza o una relevancia importante precisamente a partir de la creación de instituciones públicas como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en 2015-2016 y la importancia que se señala respecto a tener tarifas de un servicio ferroviario nacional eficientes y en concordancia con un escenario de competencia. Entonces yo planteo aquí una pregunta simple, pero muy determinante y que me parece muy bien para iniciar este diálogo, es de por qué regular los ferrocarriles, ¿no? Yo hablo desde una perspectiva económica, desde la visión de la regulación económica, por supuesto, pero pues esto tiene un ámbito, ya lo vimos, ¿no? En muchos campos de estudio, en el derecho, en la arquitectura, en la historia, etcétera, ¿no? Entonces, yo delimito de inicio que es desde una perspectiva económica. Sí, y aquí tenemos factores económicos para tratar de regular a los ferrocarriles, factores sociales, factores culturales. Yo me centraré en los factores económicos y trataré de darles trataré de explicarles esta visión de cómo se trata de regular a esta industria. Bien, de inicio, la teoría de la regulación económica plantea que es necesaria una intervención estatal, una intervención del Estado cuando existen fallas de mercado. Estas fallas de mercado son características de distintos sectores de la economía y precisamente los ferrocarriles es catalogado como una falla de mercado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vamos al mercado, o lo que tratamos de entender como mercado es una negociación entre un oferente y un demandante, es decir, alguien que te ofrece un producto, un servicio y alguien que demanda ese producto, ¿no? Y en el mercado pues se determinan los precios. Sin embargo, hay sectores donde esto no sucede porque hay externalidades, ¿no? Estas externalidades son precisamente empresas que por su naturaleza o por sus características tienen una influencia sobre los precios determinante, es decir, el conocido poder de mercado o poder de monopolio. Entonces, cuando existe un poder de mercado de monopolio, el Estado entra a tratar de solucionar estas fallas, ¿no? Entonces, desde la visión de la intervención pública, yo creo que está justificada en México que el sector debe de ser regulado, ¿no?
como mencionaba, hay una agencia reguladora del transporte ferroviario, y lo que ahora se está tratando de acordar y que está todavía a debate, es qué tipo de intervención se va a hacer en los ferrocarriles, ¿no? Y aquí se habla mucho de la metodología que se va a utilizar para poder regular estas tarifas ferroviarias. Aquí tenemos un mapa del sistema ferroviario mexicano, y lo que aquí les quiero mostrar es precisamente esta característica que yo les decía del poder de monopolio de estas empresas, ¿no? Ferromex y Ferrosur, que son parte de un mismo grupo empresarial, Grupo México, y Kansas City, que es la otra empresa grande que opera la infraestructura ferroviaria, concentran más del 90% de las vías concesionadas, ¿no? Entonces esto ya nos da un acercamiento hacia el gran poder de mercado que pudieran tener estas empresas en un análisis muy genérico, por supuesto, pero que nos muestra precisamente este posible poder de monopolio, ¿no? A manera de símil, aquí vemos al sistema ferroviario como un sistema nervioso, ¿no? Como en la medicina. ¿Esto qué quiere decir? El sistema nervioso es muy importante para mantener un cuerpo saludable, ¿no? En economía, en la economía de un país, mantener un sistema de transportes eficientes, un sistema de transporte eficiente también es saludable. Si los ferrocarriles o las llamadas infraestructuras básicas, el transporte, telecomunicaciones, energía, etcétera, no funcionan, pues tenemos como resultado crecimiento económico muy deplorable, ¿no? Y lo hemos estado viendo precisamente en los últimos años, de que el crecimiento económico está estancado, y esto no es casualidad, ¿no? Con los ferrocarriles, ¿no? Que no tienen un crecimiento tampoco muy exponencial en los últimos años, y que nos da una idea de que existe algún problema que no tratan de ser eficientes en las tarifas y de los elevados precios del costo del transporte. Esto es importante porque la industria del transporte ferroviario está muy conectada con el resto de la economía. Ya lo mencionaban anteriormente en la ponencia del doctor Paredes, que es un sector económico prioritario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que guarda un vínculo muy importante con las demás industrias, y que se le llama un arrastre económico, ¿no? ¿Qué empresa no necesita del transporte, ¿no? Pues prácticamente todos, hasta el comercio electrónico, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que es también muy importante señalar que las herramientas que se utilicen para formar esta política pública de regulación de tarifas tiene que tomar en cuenta todas las características del sistema ferroviario, ¿no? Como les mencionaba al inicio, la regulación económica pretende solucionar las fallas de mercado. Y una falla de mercado, hay varias fallas de mercado, entre ellas los monopolios naturales. Y precisamente los ferrocarriles también guardan una definición similar a lo que es un monopolio natural. Un monopolio natural es aquella empresa que por sus características parece que la competencia económica no es factible, no es necesaria, porque una sola empresa puede brindar el servicio de transporte a grandes poblaciones, ¿no? A todo un país, por ejemplo, se puede decir, y a esto se le conoce como economías de escala. Entonces, en ese sentido, lo que se trata es instaurar un esquema, una metodología que se preocupe por reducir ese poder de monopolio o ese abuso de dominancia, como se le llama técnicamente, a través de un esquema que permita cooptar los costos de una tarifa, pero además permitirle una utilidad razonable a los concesionarios, ¿no? No es cuestión de pelearse tampoco con los concesionarios, porque está bajo un esquema privado, pero sí tratar de actuar como un árbitro, ¿no? Eso es lo que se trata con la regulación de tarifas. Y bueno, esta gráfica, lo que les quiero mostrar con esta gráfica es la importancia que debe de generar un consenso en qué esquema se va a utilizar
porque el sector ferroviario es un sector orientado al sector externo, al comercio exterior. No es un secreto que las empresas ferroviarias en México están muy conectadas con las empresas ferroviarias en Canadá y Estados Unidos, y las relaciones comerciales están aumentando. Entonces, en ese sentido, plantear un esquema que va en contra de toda una organización transnacional de la región norteamericana, perdón por el sonido del gallito, me está avisando del tiempo, si se escucha, pero como les decía, entonces este esquema tiene que ir en concordancia con los esquemas tarifarios de Estados Unidos y Canadá. Entonces ya de entrada se nos va a, se reduce los esquemas que tenemos disponible para poder regular a los ferrocarriles, ¿no? También aquí se muestra unos sucesos a lo largo del tiempo que han marcado tendencia en el Sistema Ferroviario Nacional de Carga. En el 94, la entrada del Telecán; en el 96 y 97, precisamente cuando se privatiza el sector; en 2005, la fusión de Ferromex-Ferrosur, que da más aumenta precisamente el índice de concentración de las empresas, ¿no? Y en 2008-2009, la gran recesión, que también afecta mucho al sector ferroviario, precisamente porque mucho de su comercio es con el mercado exterior, más del 80%, y pues estamos pendientes de lo que suceda en esta crisis que estamos viviendo actualmente, para ver el golpe que se tiene, ¿no? Pero en general, trayendo un poco este análisis al presente, volvemos a ver la firma de un nuevo tratado de comercio que no va en el mismo sentido que se ha venido trabajando desde la década de los 90, ¿no? Entonces no parece ser que el sector tenga un cambio tan grande con estas políticas proteccionistas que se han dado en todo el mundo, por lo menos en transporte no. Por lo menos en transporte ferroviario sigue el aumento de las relaciones comerciales transnacionales, y sigue precisamente este fenómeno de la fusión y adquisición empresarial, ¿no? Incluso se habla de un nuevo tiempo de fusiones ferroviarias, ¿no? En Estados Unidos y Canadá. En México no lo creo, ya son solamente 2 empresas, pero pues estaremos pendientes de lo que suceda. Actualmente, ¿cuáles son los retos de la regulación ferroviaria? Como les mencionaba, es un tema muy reciente. En 2017, la COFECE da el primer inicio de un intento de regular a estas empresas a través de un estudio de competencia efectiva. Desde el 2017 ya se había dado un dictamen de que no existía competencia efectiva en los ferrocarriles. Sin embargo, no es hasta el año pasado que se da precisamente una orden de la COFECE para investigar por qué no existe competencia económica en 20 rutas de origen-destino con dirección a Veracruz, que se localizan más en las líneas en verde, que son de Ferrosur. Casi todas van en esa concesión, ¿no? Entonces está pendiente de ver cómo se va a tratar de reducir ese malestar de la competencia, de la falta de competencia efectiva, ¿no? La competencia efectiva es un concepto técnico de la COFECE que se refiere a cuando un concesionario ferroviario no tiene un competidor dentro del mismo modo de transporte, es decir, intramodal, pero tampoco tiene competidores de otros modos de transporte, como pueden ser el autotransporte o otros modos de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los usuarios de esas rutas están cautivos de los precios que estos concesionarios puedan imponerles, ¿no? A voluntad. Es precisamente donde la regulación de tarifas entra, y ahí la función de la agencia reguladora es donde se hace valer, ¿no? La agencia reguladora tiene varias funciones, pero entre las principales está la de regular, ¿no? De ahí su nombre también. Y esta institución está encargada de dar el esquema que mejor se adecua a la situación. El 16 de agosto de este año, hace 2 meses prácticamente, se da la primera publicación de la metodología que se va a utilizar
para iniciar la regulación de tarifas, ¿no? Esta metodología se centra en las 20 rutas que les mencionaba y recoge varios esquemas de regulación. Enseguida les muestro un mapa para que sea un poco más claro, pero en general se está trabajando con este esquema de tarifas y en el demás, digamos, en los demás sectores donde participa el ferrocarril se sigue utilizando las mismas tarifas que se utilizan normalmente, que se registran ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y donde no hay tanta intervención gubernamental hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que la COFESE vuelva a hacer un estudio y vuelva a determinar dónde se tienen que dónde se tiene que intervenir, ¿no? Y bueno, del otro lado tenemos a los concesionarios también que quedan pendientes a estas determinaciones, a este dictamen, y por lo que he leído en las noticias recientemente, parece ser que aunque Kansas City no está o no se muestra tan afectado con esta regulación, sí está en desacuerdo un poco con la metodología que se está utilizando, ¿no? Ellos tienen su derecho de audiencia para acordar o negociar un poco cómo se está haciendo esta metodología, pero como les menciono, es un tema que está todavía vigente. Este es el esquema que les mencionaba de las formas que existen de regulación de precios. Pues sí hay una gran variedad, ¿no? No les voy a explicar todos porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo que quiero aquí señalarles es que la metodología que utiliza la agencia reguladora, por lo menos en mi opinión y en mi análisis que he hecho en estos últimos años, parece ser una metodología que se parece mucho a la tasa de retorno, que es esta, en azul, Rate of Return, la tasa ROR, que es un estudio de Albert Johnson de 1963, un estudio de economía, de organización industrial, y no es casualidad tampoco porque en la página de la agencia, incluso en sus justificaciones, dicen que es un esquema que recoge las prácticas internacionales de Canadá, Estados Unidos y Brasil, y en Canadá parece aplicarse esta forma de regulación de tarifas, ¿no? Entonces hay que estar pendientes a esta metodología que se utiliza y en los comunicados que se lancen próximamente, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles yo localizo como los retos del sector actualmente? Bueno, pues es cumplir con los objetivos constitucionales. A manera de conclusión, yo diría, el problema principal para poder ejercer una buena regulación económica es atender el problema de la competencia económica, la falta de la competencia económica, y para ello se tiene que cumplir con el objetivo primordial, el 28 constitucional de la Constitución Política, el primero de la ley reglamentaria del servicio ferroviario no se cumple actualmente, es decir, que el Estado sea rector del buen desarrollo del sistema ferroviario, el segundo de la Ley Federal de Competencia Económica y otros que también se localizan en distintas jurisdicciones, ¿no? Conciliar intereses precisamente para que no haya esta tendencia a no querer ser regulados, a no someterse, digamos. Entonces debe haber una voluntad empresarial sin confrontación también por parte de la agencia reguladora. También está el reto de la autonomía institucional de los organismos constitucionales autónomos, que es un debate público abierto, sujeta a escrutinio público, a la prueba pragmática, es decir, a que estas instituciones logren resultados palpables a los usuarios del transporte. Y algo también muy importante que es resaltar los beneficios intrínsecos del transporte ferroviario comparados, por ejemplo, con otros modos de transporte. Igual en la ponencia anterior nos mostraba el doctor Paredes un montón de opciones que tiene el ferrocarril para ser atendidos, ¿no? Yo diría también que difusión de información del sector sería muy importante, resaltando los beneficios de utilizar un transporte ferroviario de carga,
y por supuesto seguir aumentando los estudios del sector. Yo me encontré cuando estudiaba estos temas con poca bibliografía para el caso de México y me parece que es importante, por eso agradezco el espacio en este diálogo, seguir aumentando los estudios del sector desde pues prácticamente todas las perspectivas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.